Saludo a las mujeres, hombres y jóvenes integrantes o simpatizantes del movimiento de hombres, mujeres y jóvenes por la paz y no violencia. Como integrante de este movimiento, hoy voy a compartir con ustedes no una videoconferencia, sería como un videodiálogo. Ese es el intento, un diálogo cibernético de acuerdo a los tiempos modernos, en donde tratemos temas que estoy segura son de interés común y que tienen que ver con aquellas cosas que nos convocan, como se trata de la paz y la violencia. En primer lugar, vamos a ir hacia hechos de la cotidianeidad. Todos sabemos que en el transcurso del día observamos infinidad de situaciones y actuaciones que nos afectan y que las designamos con el nombre de maltrato, de violencia. Todas ellas tienen una característica común. La característica común que tienen es que son visibles, que pueden ser objetivadas, son materiales, nos cierran la puerta del colectivo cuando vamos a subir a él, no encontramos el asiento si nos tratamos de un discapacitado, nos damos cuenta que alguna persona a la que le hacemos una pregunta porque desconocemos hacia dónde vamos o si lo hacemos bien, nos contesta mal o claramente no nos contesta con indiferencia. Esto es lo que denominamos, lo que ha sido denominado históricamente la violencia, porque históricamente la violencia es y ha sido solo aquello que podía ser materializado. Por eso se entiende como daño aquello que se visibiliza como tal. Tantos muertos, tantos heridos, tantos choques. Esto es considerado violencia. ¿Cómo reaccionamos a ella? Este es otro punto. En general reaccionamos con enfado, con dolor, a veces con resignación y muchas otras veces también con ira. Pero existen otras situaciones. Hay días y hay situaciones donde hay hechos aberrantes. En general aquellos que tienen que ver con niños, por ejemplo, con abusos infantiles, muertes absolutamente irracionales, etc. Situaciones que nos da escalofrío. Pero también aquí evidenciamos de otra cosa, de que hay personas que no sienten lo mismo que nosotros, no sienten esos sentimientos, son actores de esa violencia a un punto que a veces nos asombra el grado de disociación y de indiferencia. También podemos decir que hay otras situaciones que no son materiales y que nos afectan nuestros intereses, nuestro comportamiento, nuestros sentimientos, y no sabemos por qué. No entendemos de qué se trata. Sabemos que estamos enojados, que nos volvemos a casa con cierto enfado, con cierta angustia, con un malestar, a veces hasta físico, y no podemos identificar de qué se trata. De ese punto vamos a hablar esencialmente hoy. No de la histórica violencia tradicional, aquella que rompe todo, que daña y que puede ser observada, sino esa otra violencia en la que me sentí humillado, maltratado, desautorizado, no escuchado fundamentalmente. Esto se trata, pues, de la violencia invisible. En este punto quiero resaltar algunas cuestiones. ¿Cuál es la respuesta frente a estos hechos? La respuesta frente a estos hechos que no podemos identificar en su materialidad también es ira, es enojo, es revanchismo, es resentimiento. Sí, bueno, nosotros como seres humanos tenemos todos estos sentimientos. Los sentimientos no son buenos ni malos, sino qué hacemos nosotros con ellos. Entonces la pregunta es, ¿por qué a veces reaccionamos frente a esta cuestión como de la nada, con ira, con enojo, hasta el punto de querer producir nosotros mismos un daño material en donde se visibilice nuestra venganza, el rechazo que nos ha generado esa situación? Dicho todo esto, se nos plantean entonces dos aspectos a considerar. Por un lado, bueno, que podemos hablar de lo que es la violencia visible e invisible, y el otro es sobre la víctima y el victimario, o que yo puedo también ser un victimario. ¿Cómo es esto? En mis respuestas, muchas veces,
adquiero costumbres, hábitos o desarrollo respuestas que tienen que ver con una actitud de violencia. Es un comportamiento aprendido. Quiero rescatar con esto que muchas veces existen acciones y existen actitudes y tradiciones incluso que tienen que ver con lo sociocultural y no han sido vividas como situaciones de violencia, sino son situaciones corrientes de la vida cotidiana. En este sentido, vamos a progresivamente a dialogar acerca de cómo se llega a esta invisibilidad. En principio, a esta invisibilidad se llega porque no nos damos cuenta, porque nuestras representaciones mentales acerca de lo que es violento y no lo es, descalifica, desacredita o ignora que esas cuestiones que estamos atravesando, que nos hacen sentir mal y que a veces nos hacen sentir mal al otro de nosotros, tienen que ver con un daño, tienen que ver con una intencionalidad, tienen que ver con algo que lo hemos discurrido como normal, pero que se trata solamente de una actitud de posesión, de dominación, porque casualmente el juego de poderes que implica la violencia relaciona siempre a alguien que quiere tener un poder, un sobre el otro, de grandes proporciones y que no le interesa el dolor, el padecimiento o el tránsito al que es sometido el otro como distinto de él. El juego es invisible, es el juego del poder. Esta invisibilización es también porque nuestras sociedades y nuestra cultura, como recién